Como siempre, comenzando por agradecerles a todos, fundamentalmente Camila y a todo Mutualdán, por la posibilidad de seguir actualizando mes a mes, como hacemos habitualmente, estas perspectivas. Es muy útil desde mi punto de vista porque nos da esta posibilidad de poder actualizar justamente las perspectivas. Ya saben que tanto la naturaleza como el pronóstico es dinámico y bueno, y por eso sufre estas actualizaciones. Lamentablemente no hay grandes cambios con respecto a lo que vimos el mes pasado. Hay algunos ajustes, pero en general sigue esta tendencia muy variable, esta misma característica. Y bueno, y justamente de eso vamos a estar mirando un poco el panorama. Como siempre, vamos a comenzar mirando el tema de la situación de temperaturas de estimar cuando tenemos un evento neutro es que las condiciones más regionales son las que van a empezar a cobrar mayor relevancia. Es decir, cuando nosotros tenemos un evento El Niño, sabemos que la tendencia va para el lado de mayores precipitaciones y en este caso en particular vamos a tener un Pacífico inactivo. Eso es lo que está mostrando la situación del Pacífico en este año en particular. Ya lo viene haciendo desde prácticamente la primavera del año pasado, en donde ya las condiciones se mostraban de condiciones más bien cercanas a los niveles medios. Y por eso es que esa tendencia se sigue manteniendo, más allá que la primavera fue un periodo relativamente seco, o muy seco en algunos casos. Después el verano empezó a recobrar un poco más de importancia en cuanto a precipitaciones, pero fíjense que en realidad fue el periodo diciembre-enero el que más se reactivaron las lluvias, y febrero la primera parte, porque la segunda realmente ha tenido poca actividad y va a seguir teniendo poca actividad. Vamos a estar cerrando el mes de febrero casi sin lluvias y comenzando el mes de marzo también sin precipitaciones, y no hablo de un sector puntual, sino que hablo prácticamente de todo el territorio nacional. Este cuadrito, como siempre lo mostramos para justamente visualizar la tendencia de esto del evento El Niño, La Niña o condiciones neutrales. La barrita gris es la probabilidad que nos mantengamos en condiciones de evento neutral a lo largo de los próximos trimestres. La barrita roja es condiciones de evento El Niño, es decir, la probabilidad de pasar a condiciones de evento El Niño, y la barrita azul es la probabilidad de pasar a condiciones de evento La Niña. Como siempre, hay que tratar de fijarse hasta, digamos, una proyección media, no mirar hasta el final del cuadro, porque esto ya las últimas tres grupitos, digamos, de probabilidades, ya la dispersión es muy grande, el pronóstico es poco confiable. Ya si miramos el trimestre agosto, septiembre, octubre, hay mucho error. Por eso yo comúnmente les digo que cortemos a la altura de fines del invierno, digamos, en donde podemos fiarnos de esta proyección de eventos. En este caso en particular, seguimos viendo que la proyección del evento se mantiene en condiciones neutrales, que es muy baja la probabilidad de pasar a condiciones de evento El Niño a partir de ahora, es mucho más baja incluso pasar a condiciones de evento La Niña hasta fines del invierno, y después, bueno, ya lo vamos a ir viendo, pero por ahora la tendencia se empieza a emparejar. Fíjense que la barrita azul empieza a crecer un poco más y podríamos llegar a tener algún riesgo de evento La Niña a partir de la primavera que viene, pero insisto, déjenlo por ahora en puntos suspensivos, lo vamos a ir actualizando con el paso de las próximas semanas para que justamente este pronóstico tenga una mayor validez, sobre todo en esta última parte del cuadro, que sería ya prácticamente primavera-verano del 2020. Así que hasta lo que podemos estar medianamente seguros, estamos hablando que hasta fines del invierno vamos a seguir con condiciones neutrales.
¿Qué quiere decir que vamos a seguir con condiciones neutrales? Bueno, vamos a tratar de ir viendo cuáles son los impactos, es decir, más allá de que estemos en condiciones neutrales, niño-niña, queremos ver cómo van a comportarse las lluvias y las temperaturas. Y como hacemos habitualmente, vamos a ver los mapas. Como siempre les digo, estos son mapas de anomalías, es decir, muestran tendencias de lluvia por arriba de lo normal, en colores verdes y azules, acá está la escala. Los colores claritos, entre blanco, apenas verdecito o amarillito, estamos hablando de condiciones dentro de los niveles medios, y los colores amarillos o marrones, estamos hablando de lluvias por debajo de lo normal. Como siempre les recuerdo, esta es una escala más bien corta, hecha a propósito, así corta, para que se noten los núcleos. Fundamentalmente, estos mapas comúnmente se muestran con lluvias de más de 200 a menos 200, pero no nos muestra lo que queremos mostrar, que son los pulsos de humedad y la disponibilidad de humedad que vamos a tener. Por eso es que se remarcan los núcleos. Fíjense que en la zona de Paraguay no estamos hablando de grandes precipitaciones para el mes de marzo, sin embargo lo marcamos con verdes azulados, digamos, con esta altura del cuadro, pero justamente para mostrar e intensificar el tema de la presencia de núcleos de humedad que son potencialmente generadores de lluvia. Dentro del territorio nacional, fíjense que la mayor parte del país, vamos puntualmente a nuestra zona de interés, pero a nivel general, fíjense que no tenemos pulsos verdes, no tenemos pulsos azules, con lo cual estamos hablando de una situación de lluvia que le cuesta generarse, y sobre todo la primera parte, el mes de marzo, que es lo que va a ser como una continuidad de lo que está sucediendo ahora en el mes de febrero. Así que a tener en cuenta esta situación. Después, a nivel particular, en nuestra zona de mayor influencia, bueno, ahí las condiciones tienden a estos colores blancos, lo cual está hablando de una situación de lluvias dentro de los niveles medios. Marzo es un mes que todavía tiene buena actividad, de hecho hay sectores de Santa Fe, de Entre Ríos, del norte de Buenos Aires, que marzo es uno de los meses más lluviosos del año, incluso más lluvioso que en pleno verano, cosa que no pasa en todos los lugares, pero hay que destacar esta situación. Entonces, que llueva dentro de lo normal o levemente inferior a lo normal, que es lo que está marcando esta situación en particular, habla de un caudal de lluvias relativamente significativo que puede mantener una buena humedad en el suelo, más allá de los colores marrones que se ven, que insisto, están mostrando lluvias por debajo de lo normal, pero nada demasiado apartado a los niveles medios. Y a medida que nos vamos hacia el sur, hacia nuestra zona de influencia, fíjense que los colores son más bien blancos, con lo cual estamos hablando de un marzo que sigue manteniendo condiciones dentro de los niveles medios para nuestra zona en particular. En cuanto al tema de las temperaturas, bueno, un tema importantísimo, el tema de las temperaturas, les diría que ha sido uno de los principales protagonistas de este verano, pero a diferencia de lo que ocurre en los veranos comunes, ha sido protagonista por sus bajos valores, en este caso, más allá de aquellos eventos puntuales que hemos tenido de temperaturas elevadas, la verdad que tenemos que hablar de un verano que ha sido frío, ha sido un verano con temperaturas bastante bajas. De hecho hemos tenido registros de heladas en pleno mes de febrero, en el sur de la provincia de Buenos Aires, no tan al sur de la provincia de Buenos Aires también, en sectores de la provincia de La Pampa, así que ya hemos tenido los primeros pulsos de aire frío, han sido puntuales, han sido débiles, pero ya han mostrado una situación de temperaturas bastante bajas para ser los meses de verano, que comúnmente obviamente son los meses de mayor temperatura y que comúnmente también vienen un poquito potenciados. Bueno, este año en particular, al revés, han sido valores mucho más bajos que los promedios normales, así que el balance general de la temperatura durante el verano ha sido inferior a lo normal. Ahora bien, ¿qué se espera de aquí en adelante? Bueno, marzo se empieza como a acomodar un poco la situación. Fíjense que también, este mapa también es de anomalías, es decir, muestra temperaturas por arriba de los niveles medios en colores rojos, por debajo de los valores medios en colores azules, y en nuestra zona en particular estamos hablando de este rango de la escala, digamos, que está mostrando temperaturas medianamente cercanas a los niveles medios, sin grandes diferencias, así que lo que queríamos puntualizar es justamente eso, que la temperatura durante el mes de marzo se espera que tienda a niveles normales. Ahora, la primera parte del mes de marzo, con una tendencia de valores
muy por arriba de lo normal, y después descendiendo ya a partir de la segunda semana, mostrando ya valores significativamente inferiores, con lo cual ahí se empieza a acomodar y empieza a mostrar condiciones un poco más dentro de los promedios. Pero en el balance mensual va a estar dentro de los niveles medios. Con esto, atentos, porque justamente que marzo tenga temperaturas dentro de los promedios, ya también se pueden vislumbrar algunos episodios de alguna helada en forma aislada sobre el sur de la provincia de Buenos Aires. No es que va a ser un tema muy recurrente, pero lo podemos tener tranquilamente, ya lo tuvimos en febrero, así que tranquilamente lo podemos llegar a tener en el mes de marzo. El mes de marzo es un mes en donde ya empiezan a aparecer los primeros pulsos fríos importantes, y no es descabellado pensar tener una helada en el sur bonaerense, así que para estar atentos, porque justamente con esta estructura que estamos viendo es muy probable que suceda este tipo de situaciones, así que a estar atentos. Ya marzo es un mes en donde potencialmente se pueden generar heladas con total tranquilidad. Pasemos ahora al mes de abril, ya hablando pleno otoño, digamos. El mes de abril empieza a mostrar condiciones bastante similares al mapa del mes de marzo. Fíjese que su gran mayoría del territorio nacional seguimos viendo colores amarillos o marroncitos, con lo cual estamos hablando de una tendencia de lluvias levemente por debajo de lo normal a nivel general. En nuestra zona también, si bien es muy cercano a los promedios normales, estábamos metidos dentro de los valores por debajo de lo normal, con lo cual estamos hablando de un abril en donde, fíjense que el ingreso de humedad le sigue costando. Seguimos hablando de una situación no extrema, no les puedo decir que se espera que sea una situación de muy pocas lluvias, pero sí que los pulsos de precipitaciones sean un poquito más acotados, les cueste más generarse, producto de esto, de no tener una situación húmeda, de no tener una situación en donde el sistema no favorece el ingreso de humedad a nuestra región. Tenemos un Pacífico inactivo, un Atlántico inactivo también, porque el Atlántico tampoco presenta temperaturas demasiado elevadas que puedan llegar a aportar humedad a nuestra región. Entonces, todo ese combo hace que la humedad no la encontremos tan disponible como para generar precipitaciones. Va a haber, obviamente, que vamos a tener eventos de lluvia a lo largo del mes de abril, pero le cuesta esos eventos que son generalizados, abarcativos, que pueden durar varios días, le va a costar un poco más generar ese tipo de situaciones. Por eso es que seguimos hablando de una situación que, si bien no está alejada de los términos medios, de todas maneras siempre va corriendo de atrás a las lluvias. Insisto, más allá de esa buena recuperación que tuvimos en la última parte del año pasado, primera parte de este año, en donde hemos tenido lluvias, un caudal de lluvias bastante significativos, y para muchos fue el corte de la sequía. Bueno, volvemos a tener ahora un periodo en donde le cuesta la generación de precipitaciones, tanto el final de febrero como comienzos de marzo, y también la tendencia para el mes de abril, que viene relativamente cercana a los niveles medios. Si miramos las temperaturas, bueno, atentos al mes de abril. Fíjense que yo les decía antes que estos mapas son también de anomalías, lo cual muestra temperaturas en azul por debajo de lo normal y en blanco dentro de lo normal. Y fíjense que tenemos un abril que hace rato que no lo estamos viendo. Comúnmente hemos tenido abriles de los últimos años, la mayoría de los abriles han sido con temperaturas por encima de los niveles medios. Han sido meses con características más bien cálidas, para esa altura del año en particular, más bien cálidas. Bueno, este año en particular, la tendencia empieza a cambiar un poquitito. Fíjense que no hay colores rojos, estamos hablando de temperaturas por debajo de lo normal o dentro de los niveles medios. Para nuestra zona en particular, dentro de los niveles medios, el único color rojo que se ve, es decir, de temperaturas levemente por arriba del normal, lo encontramos allá bien al noroeste argentino, zona norte de Chile, sudoeste de Bolivia, pero para nuestra región en particular estamos hablando de temperaturas dentro de los niveles medios. Y abril es un mes ya bien entrado el otoño, con características bien otoñales, y si las temperaturas se mantienen dentro de los promedios, atentos, porque podemos llegar a tener por lo menos una recurrencia de eventos de helada bastante significativos. No es para nada anormal esto que estoy mencionando.
es totalmente común, está bien que suceda, estamos ya en pleno mes de abril, y el sur de la provincia de Buenos Aires, provincia de La Pampa, en abril ya tiene eventos de helada bastante marcados, típicamente, no estamos hablando ni siquiera de una helada temprana, estamos hablando de eventos totalmente normales para el mes de abril en particular, pero insisto, como estos últimos años no hemos tenido meses de abril demasiado fríos, en general han sido los últimos por lo menos 4 de abril, han sido cálidos. Bueno, en este en particular volveríamos a tener condiciones más cercanas a los niveles medios, y por eso lo remarco, porque puede llegar a generar algunos impactos que hacía rato que no teníamos. Si avanzo un poquito más, nos vamos al mes de mayo. Bueno, esto se mantiene muy parecido a lo que hablábamos el mes pasado, es decir, la tendencia a normalizar la lluvia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el caudal de precipitaciones esperado para fines del otoño tiende a parecerse bastante a los niveles medios para el mes de mayo. Fíjense que en general el mapa está en blanco. Hay algunas tonalidades en color verde en el norte argentino, en sectores de Paraguay. Después el resto es todo muy clarito, es decir, que estamos en toda esta zona de la escala, es decir, estamos siempre hablando de condiciones muy próximas a los promedios. Obviamente que si hablamos de Córdoba, San Luis, La Rioja, San Juan, en pleno mes de mayo, con lluvias normales, significa que no va a llover, porque son zonas que en mayo prácticamente no llueve nada. Pero si nos vamos a sectores de Entre Ríos, de la provincia de Buenos Aires, del sur de Santa Fe, toda esta zona en mayo tiene precipitaciones, no es un gran caudal, pero mantiene algunas precipitaciones, esas precipitaciones se mantendrían dentro de los promedios. Eso quiere decir cuando hablamos de que las precipitaciones tienden a normalizarse, es decir, tienden a mantenerse más cercanas a los promedios. No significa que podamos, aquellos que están con un déficit hídrico, no significa que lo van a recuperar en el mes de mayo, o aquellos que tienen excesos no significa que van a tener una mejor condición de humedad, pero sí lo que quiere decir es que las lluvias típicas para el mes de mayo van a estar dentro de los promedios, es decir, nos vamos a acercar justamente a esas condiciones típicas de lo que ocurre normalmente en el mes de mayo, tomando como promedio, así que la verdad que a eso indicamos cuando hablamos de una situación de normalización de las precipitaciones. Y esto se viene viendo ya desde hace rato, que mayo, sobre todo desde mediados de abril en adelante, la tendencia es que empiezan a ser un poquito más próximas a los promedios. Lo veíamos en el mapa de abril, ya en realidad lo veíamos en el mapa de marzo, pero bueno, es más claro verlo en este mapa de mayo, que es mucho más clarito y con valores mucho más cercanos a los niveles medios. Paso a mirar las temperaturas para el mes de mayo, y acá volvemos a una normalidad de estos últimos años, es decir, presentar un final de otoño con condiciones relativamente más cálidas que lo normal, muy suave, fíjense que estamos hablando de colores muy suavecitos, apenas un rojo clarito que está indicando temperaturas levemente superiores a los niveles medios, pero bueno, que empiece a aumentar un poquitito la temperatura hacia fines del mes de mayo, comparada con los niveles medios, es lo que viene pasando últimamente. Recién lo mencionaba, en los últimos meses de abril, de los últimos años, siempre abril se ha mantenido por arriba de lo normal, este año podría estar levemente por debajo de lo normal o incluso dentro de lo normal, y ya mayo volvería a tener las condiciones más similares a lo que han sido los últimos mayos, es decir, de temperaturas levemente superiores a lo normal, lo cual no quita la posibilidad de tener heladas, esto lo mantiene la posibilidad de tener heladas normales para el mes de mayo, fundamentalmente en el sur de la provincia de Buenos Aires, en la provincia de La Pampa, así que esto no cambia absolutamente nada la situación típica para este mes en particular. Estamos ya finalizando el otoño para esa altura y pensando en lo que ya puede llegar a ser el invierno, que justamente es lo que vamos a ver a continuación, mirando un poquitito lo que es la perspectiva, tanto de lluvias como temperaturas para el trimestre, digamos, del invierno, en donde vamos a estar analizando justamente esta situación. Y fíjense, esto que les decía recién, ya en mayo se ve como una tendencia a normalizar las precipitaciones,
Junio mantiene esa tendencia, más allá de tener estas tonalidades en color amarillo o estas tonalidades en el norte de color verde. Lo más significativo en realidad está pasando todo en este rango de la escala. Estamos hablando de poca diferencia con los niveles medios, con lo cual no estamos hablando de una situación de grandes lluvias. Y además junio tampoco es un mes de precipitaciones demasiado abundantes, así que hablar de una diferencia de unos milímetros para arriba, unos milímetros para abajo, en realidad no nos estamos alejando nunca de lo que es el parámetro normal para el comienzo del invierno. Con lo cual, si bien ahora, haciendo un pequeño resumen de lo que estamos viendo, en este último periodo de febrero y comienzo de marzo, la situación es de un déficit de precipitaciones bastante significativos, después, desde mediados de marzo en adelante, hay una cierta tendencia a que las condiciones de precipitaciones empiecen a acomodarse un poco, empiecen a acercarse a los niveles medios y que se mantenga, con pequeñas variaciones obviamente, para arriba o para abajo, pero siempre muy cercano a los niveles medios habituales para cada uno de los meses que estuvimos viendo. Y algo similar pasa con el tema de las temperaturas. Fíjense que lo que decíamos antes, abril es un mes en donde la tendencia se presenta dentro de lo normal o levemente por debajo de lo normal, y el resto de los meses que estuvimos viendo, la tonalidad es más bien rojiza, con lo cual hablamos de una tendencia de temperaturas levemente superiores a lo normal. Y acá sí podemos hacer una inferencia en que si tenemos temperaturas a nivel mensual levemente por arriba de los niveles medios, es probable que la cantidad y la recurrencia de heladas que podemos llegar a tener sea levemente inferior a lo normal. Heladas vamos a tener. Ahora, ¿qué cantidad de heladas podemos llegar a tener? Bueno, eso puede llegar a ser un poquito inferior a lo que es habitual que suceda en pleno mes de junio. Así que a tener en cuenta esta situación, pero insisto, no piensen que en junio no vamos a tener helada, porque eso sería muy poco probable que suceda, que en junio no tuviésemos eventos de helada, porque bueno, estamos en junio obviamente, y se dan con gran recurrencia. Lo que está indicando este mapa en particular, y lo que podemos inferir con estas características, es que la cantidad de eventos de helada sea un poquito inferior, que los eventos también sean un poquito más débiles, así que bueno, ese sería lo que podemos llegar a concluir con un mapa de temperaturas, de anomalía de temperaturas, y justamente con estas características de ser anomalías por encima de los niveles medios. Así que eso a tenerlo en cuenta. Estamos hablando de pleno mes de junio con características levemente más cálidas que el año pasado. Recordemos, junio tuvo este comportamiento y julio fue con características más cercanas a lo normal. Incluso en algunos sectores se presentó por debajo de lo normal el año pasado, cosa que hacía mucho que no ocurría. Vamos a mirar justamente el mes de julio. Es un mes bastante particular, fundamentalmente porque empieza a aparecer este color verde en gran parte del territorio nacional, un mapa que hace rato que no vemos, porque en general, si bien se han dado durante enero y febrero lluvias abundantes en algunos casos excesivas, si nos vamos para al norte, lo que pasó en Chaco, lo que pasó en Santiago del Estero, que han sido muy excesivas. Después, en general, hemos tenido las lluvias hasta ahí nomás. Hubo rachas de buenas precipitaciones, pero siempre entrecortadas. De hecho, en nuestra zona en particular, hablando del sur de Buenos Aires, hasta por momentos tuvimos algunos pequeños excesos. Bueno, eso fue oscilando, y bueno, y este mapa sí en particular, de hablar de un mapa en donde prevalecen los colores verdes, hace rato que no lo tenemos, más allá, insisto, de las particularidades que se han ido dando a lo largo del año. Y bueno, ese verde que vemos en toda la parte centro y norte del país, no llega a la parte sur, pero bueno, mantiene una situación de humedad un poquito más significativa. En nuestra zona en particular hablamos de una situación más cercana a los niveles medios, es decir, julio sigue presentando precipitaciones dentro de los niveles normales. Por eso insistíamos con la palabra que la tendencia de lluvias tiende a normalizarse. Esa era la palabra que estábamos hablando y que la repetimos varias veces y la sigo repitiendo, porque justamente prácticamente desde marzo en adelante, casi todos los mapas, con algunas oscilaciones, el de abril estaba un poquito más amarillo, pero en general nuestra zona en particular, toda la parte sur de la provincia de Buenos Aires, marcaba esa tendencia de tener lluvias dentro de los niveles medios, y al hablar de lluvias dentro de los niveles medios, estamos hablando de promedios normales, y por eso hablamos de una tendencia a que se normalice la situación de precipitaciones durante el otoño, y como estamos viendo
junio y julio también en pleno invierno. Miremos ahora el mapa de temperatura. Yo recién les decía que el julio del año pasado se había comportado con temperaturas dentro de lo normal, incluso hasta por debajo de los niveles medios en algunos sectores en particular, el mes de julio de 2019. Bueno, en este año volvemos a tener características más similares a lo que había pasado en los años, sacando el 2019, lo que pasó en los últimos años. Es decir, de tener un julio levemente más cálido que lo normal. Y es la tendencia que se viene mostrando prácticamente todos estos últimos años, del 2000 en adelante, hemos tenido inviernos más bien cálidos, salvo algunos, el del 2007, el del 2019, pero fueron años así, esporádicos, en donde las temperaturas se comportaron por debajo de los niveles medios. Después, la gran mayoría de los años se han comportado con temperaturas por arriba del normal, y parece ser que este 2020 no va a ser la excepción, y vamos a seguir también con características de temperatura por encima de los niveles medios. Las conclusiones generales podemos decir que son prácticamente las mismas que dijimos para junio, es decir, vamos a tener eventos de helada, porque obviamente son típicos que sucedan, pero en cuanto a cantidad, en cuanto a recurrencia, van a ser inferiores a los promedios de cantidad de días con heladas. Así que eso también es para tenerlo en cuenta. Y ya por último, terminaríamos el periodo del invierno mirando el mes de agosto. Recordemos que nosotros abarcamos junio, julio y agosto como los 3 meses de invierno, y el mes de agosto también es un mes en donde, fíjense que en general, salvo para el extremo noreste del NEA, de Misiones, norte de Corrientes, Paraguay, sur de Brasil, que presenta colores amarillos. Después, en general, estamos hablando de tendencia dentro de los niveles medios, especialmente en nuestra zona en particular, que seguimos hablando de una situación de lluvias dentro de los niveles medios, así que esto se mantiene. Y fíjense que fueron bastante constantes, más allá de algunas oscilaciones, en general, salvo el mes de abril, que es el único un poquito más marcado que el resto, después la gran mayoría estuvo con condiciones muy cercanas a los niveles medios, así que no hay grandes variaciones y siempre apuntando a esa situación en particular. Y mirando, por último, el tema de las temperaturas, bueno, también características de valores levemente superiores a lo normal. Acá lo mismo, la recurrencia de eventos de helada sería levemente inferior a lo que comúnmente sucede. Este agosto, el de 2020, también viene mostrando una tendencia similar a lo que han sido los últimos años, es decir, de temperaturas levemente superiores, obviamente con el registro de heladas, pero esas heladas en cuanto a cantidad y en cuanto a recurrencia sería levemente inferior a lo que ha sucedido a nivel medio, tomando como valor medio lo que pasó a lo largo de los últimos 30 años, siempre comparamos con los últimos 30 años para poder hablar de valores medios. Así que en esa situación, teniendo en cuenta estas características, podemos decir que el periodo del invierno tendría una reducción en cuanto a cantidad de eventos de helada comparado con los promedios normales. Recuerden que el mes de abril podría llegar a estar levemente potenciado. Es el único mes que vimos colores blancos o azules en nuestra región en particular, es decir, temperaturas o bien dentro de los promedios o levemente inferior a lo normal, cosa que hace rato que eso no sucede, tener un abril frío, pero bueno, por ahora lo que están mostrando los modelos es justamente esa tendencia diferente a lo que viene ocurriendo habitualmente. Vamos a las conclusiones, en donde, bueno, en general, para que quede plasmado esto que estuvimos hablando y no quede solamente en palabras, sino en palabras orales, sino también en palabras escritas, bueno, esto que mencionábamos, la tendencia levemente inferior a los promedios en la mayor parte del país, esto estoy hablando a nivel global. Si hablamos de la zona sur de la provincia de Buenos Aires, que es a lo que estamos apuntando en esta charla en particular, sigue manteniendo condiciones más cercanas a los niveles medios, fundamentalmente el otoño. Marcamos el otoño en particular porque es el próximo trimestre, que ya estamos comenzando, y por eso hacemos hincapié. Recuerden que el mes de abril era el único que mostraba condiciones un poquito por debajo de los niveles normales, pero cuando hablamos del otoño a nivel general, no estaríamos demasiado alejados a los promedios normales. En general, las temperaturas, por todos los mapas que vimos, están por arriba de los niveles medios, y esto que es lo que dijimos y lo repetimos varias veces, que puede reducir la cantidad de eventos de helada, la recurrencia de eventos que sea un poquito más espaciado.
no quita que vamos a tener heladas, vamos a seguir teniendo. El único mes que presentaba temperaturas por debajo de los niveles medios es por ahora el mes de abril. Y después un punto importante, que es el último, que veníamos hablando, el tema de las lluvias puntuales, de volumen importante. Ya ahora, como nos empezamos a meter en el otoño, como nos empezamos a alejar del verano, ya van a empezar a ser menos habituales, esto de tener esos grandes eventos de precipitación que en un sector determinado nos dejan 70, 80 milímetros y a pocos kilómetros nada. Bueno, eso ya va a ser difícil que empiece a suceder o que se dé. Podemos llegar a tener 1 o 2 eventos más ahora en la primera quincena del mes de marzo, que se dé así algún evento muy puntual, muy particular, pero después ya en general empiezan a disiparse ese tipo de situaciones, empiezan a ser menos habituales y empezamos a tener condiciones de lluvias un poquito más cercanas a los promedios, con eventos quizás un poco más prolongados y volumen un poco más escaso, así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Así que con estos 4 puntos que resaltamos al final de la charla, en realidad lo que estamos haciendo es resumir un poquitito todos estos mapas que estuvimos viendo a lo largo de la charla. Así que bueno, espero que tengamos una perspectiva algo más estable, algo que hace rato que no tenemos. La verdad que la variabilidad climática nos ha generado muchos cambios, hemos tenido muchos pulsos en este último tiempo, pulsos secos, pulsos húmedos, y nos han ido generando mucha variabilidad. Bueno, ahora entramos en un periodo que comúnmente es un poquito más estable, sobre todo pensando de mediados del otoño en adelante, pero bueno, hemos tenido años en donde el invierno también nos ha dado algunas sorpresas bastante importantes. Así que, como siempre, agradecerles por estar del otro lado de la pantalla, agradecerle a Mutualdaña, y a Camila en particular, por esta posibilidad de seguir actualizando mes a mes las perspectivas climáticas. Muchas gracias. Gracias a vos, Leo. Tenemos una pregunta que viene de Alexis. A ver, Santa Fe, para el centro de Santa Fe, si ves lluvias abundantes en cortos periodos. Bien, bueno, gracias por la consulta, Alexis. No hablé demasiado del centro de Santa Fe porque nos centramos un poquito más al sur, pero es importante lo que está pasando en la provincia de Santa Fe. Santa Fe tiene una situación muy heterogénea. Si nos vamos desde el centro hacia el norte, hay algunos sectores con grandes excesos, no todo, pero con importantes excesos. Del centro hacia el sur tiene sectores con un importante déficit que se potenció en estos últimos 20 días, 25 días, así que hay una variabilidad muy grande dentro de la provincia. En el corto plazo no se ven eventos demasiado significativos, y hablo del corto plazo de los próximos por lo menos 15 días, en donde la actividad de lluvias va a ser nula prácticamente, o muy escasa, en algún caso en particular que se pueda llegar a dar, pero les diría que con el transcurso de estos pocos días que restan de febrero y la primera quincena del mes de marzo, no se ven grandes pulsos de lluvia. Hay uno solo allá en la segunda semana del mes de marzo, en donde podemos llegar a tener un evento de precipitaciones que por ahora no representa un gran caudal. Estamos hablando de acumulados en el orden de los 20 o 30 milímetros, no más que eso. Obviamente que hay que seguir el pronóstico de cerca, el pronóstico de corto plazo, para ir acomodando y haciendo, afianzando este pronóstico, pero por ahora en la tendencia así en el mediano plazo no se ve un pulso de lluvias demasiado abundantes. Y después, bueno, como vimos en los mapas, el mes en donde podría empezar a haber un poquito más de actividad, por lo menos comparado con los niveles medios, sería recién a partir de julio. Así que ahora habría una tendencia a mantenerse con lluvias más cercanas a los promedios, especialmente en la franja central de Santa Fe. ¿Alguna otra consulta? Perfecto, Leo, gracias. Pareciera que no. Bueno, buenísimo. Pareciera que no hay más preguntas, tampoco por WhatsApp. Así que vamos a ir cerrando la sala. Te mandamos un cariño enorme. Saludos a todos. Gracias por participar y nos volvemos a escuchar a fines del mes que viene. La semana que viene, lunes 19:30, tenemos la actualización de las perspectivas económicas a cargo de Carlos Sejero, también por esta vía.
Un beso enorme, cierro la sala. Muchas gracias. Muchas gracias.